Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carolina Londoño, enfermera de la Clínica de Rehabilitación Esperanza de Vida, y el día de hoy les vamos a hablar acerca de las benzodiazepinas, su mecanismo de acción y todo lo relacionado con el tema. Para comenzar, vamos a hablar acerca un poquito de la historia. La primera benzodiazepina fue descubierta en 1959 por el científico Leo Sternbach. Algunas pruebas realizadas con este medicamento, sobre todo en animales, demostraron que el compuesto era un activo hipnótico, ansiolítico y relajante muscular. Seguido con este concepto, se dice que las benzodiazepinas son agentes depresoras del sistema nervioso central, que actúan particularmente sobre el sistema límbico. Comparten estructura química similar y tienen gran afinidad con el complejo de receptores benzodiazepínicos. Las benzodiazepinas se caracterizan por ejercer un cuádruple efecto farmacológico, como ya lo mencioné anteriormente: ansiolíticos, sedantes hipnóticos, anticonvulsivantes y miorrelajantes. Estos cuatro componentes del efecto aparecen en cada benzodiazepina en una proporción distinta, lo que determina su perfil de acción. Y se utilizan para algunas enfermedades como trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, abstinencia alcohólica y otras indicaciones como son el insomnio, el manejo de convulsiones y también como inductor anestésico. Es importante conocer que el nombre de benzodiazepinas se debe a la presencia en su estructura química del anillo benzodiazepínico, compuesto por un anillo de benceno unido a uno de diazepina. Las diversas sustituciones en dicho anillo provocan cambios en el espectro y la potencia farmacológica con la que ejercen un efecto determinado, así como en las propiedades farmacocinéticas, que influyen de manera decisiva tanto en la distribución del producto como en la duración de su efecto. Para ampliar un poco más la información, nos acompaña la doctora Ana Cristina Giraldo, neuropsiquiatra de nuestra clínica. Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar acerca del mecanismo de acción de las benzodiazepinas y para ello vamos a iniciar hablando de la neurona. La neurona es la célula del sistema nervioso central y es la encargada de procesar y transmitir la información en forma de señales eléctricas y químicas. Está conformada entonces por un soma o cuerpo, un núcleo, las dendritas, que son estas prolongaciones que vemos acá, las vainas de mielina, el axón, los nodos de Ranvier que están entre las vainas de mielina y los botones terminales, que son los encargados de producir la sinapsis. Y la sinapsis es la propagación de un impulso nervioso desde una neurona hacia otra, en este caso desde los botones terminales de una hacia las dendritas de la otra neurona. Las benzodiazepinas básicamente lo que hacen es inhibir. ¿Y cómo lo hacen? Todas las benzodiazepinas actúan aumentando la acción del neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico, más conocido como GABA. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Es uno de los más abundantes en mamíferos, se distribuyen en diferentes partes del cerebro y participan en el 40% de la sinapsis. El rol del GABA es inhibir la actividad neuronal y juega un papel importante en el comportamiento, la cognición y la respuesta del cerebro frente al estrés. También ayudan a controlar el miedo y la ansiedad cuando la neurona se sobreexcita. De hecho, las investigaciones dicen que los niveles bajos de estos neurotransmisores están asociados con algunos trastornos de ansiedad, problemas para dormir, depresión y esquizofrenia. El GABA está acoplado a un canal iónico muy abundante. Su poro conductual es selectivo para iones de cloro y es modulado por diferentes fármacos como las benzodiazepinas, los barbitúricos y el etanol. El GABA está conformado por dos unidades alfa, dos beta y una gamma. Lo que hacen las benzodiazepinas es unirse a este receptor por medio de este sitio específico que queda en medio de la subunidad alfa 1 y la subunidad gamma. Allí se genera un incremento en la frecuencia de apertura del canal iónico, lo que produce una mayor entrada del ion cloro a las neuronas, favoreciendo la hiperpolarización. ¿Y qué es la hiperpolarización? Es el aumento de la negatividad interna de la membrana neuronal, por lo que se torna menos sensible a estímulos y por eso queda inhibida totalmente. El potasio es el principal catión intracelular y el sodio es el principal catión extracelular. Los cationes se mantienen en su posición gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa, que esta lo que hace es introducir dos potasios hacia dentro de la célula y sacar tres sodios del espacio extracelular utilizando ATP. Cuando la neurona está en reposo, cuando estamos dormidos, la neurona permanece con una carga más negativa que cuando la neurona recibe un estímulo. Pero cuando la neurona se hiperpolariza, la carga es mucho más negativa que cuando estamos en reposo. Y esto es lo que sucede bajo el efecto de las benzodiazepinas. Ya para continuar, la química farmacéutica de nuestra clínica nos va a compartir la información relacionada con la farmacología de las benzodiazepinas. Buenos días.
Mi nombre es Juliana Montoya y soy la químico farmacéutica de la clínica. La potencia de las benzodiazepinas es muy diferente, debido a que la dosis entre una y otra puede tener una diferencia de hasta 20 veces más, y la velocidad de eliminación en el organismo es muy distinta debido a que el proceso de metabolización es diferente por su potencia. Estos tienen una metabolización hepática, es decir, se metaboliza extensamente en el hígado mediante un proceso de reducción del grupo nitro, obteniendo varios metabolitos inactivos que son eliminados por medio de la orina. Un ejemplo de cómo funcionan estos medicamentos es el clonazepam y el prazolam. De ambos se puede ingerir una dosis de 0,5 miligramos, pero el tiempo de eliminación es muy distinto. Mientras el clonazepam se toma un tiempo de metabolización de 18 a 50 horas, el prazolam solo se toma 2 horas en metabolizarse. Hay varios medicamentos que hacen parte del grupo de las benzodiazepinas, como el clonazepam, alprazolam y diazepam, pero hoy les explicaré la farmacocinética de uno de estos medicamentos, que es el diazepam. El diazepam es una benzodiazepina oral para tratar estados de ansiedad y tensión, y es una de las más efectivas para el tratamiento de espasmos musculares. Es una de las benzodiazepinas estándar más frecuentemente administradas tanto a pacientes internados en clínicas como ambulatorios. Además de esto, tiene una vida media de 1 a 2 días. En cuanto a su farmacocinética, después de administrado por vía oral, se absorbe bien en el tracto gastrointestinal. Por vía intramuscular, en general la absorción es rápida y completa. El estado de equilibrio de la concentración en plasma sanguíneo se produce entre los 5 días y 2 semanas, pero la eliminación de la sustancia es lenta, ya que los metabolitos activos pueden permanecer en la sangre varios días o semanas, produciendo posibles efectos residuales. El inicio de acción es evidente a los 15 a 45 minutos después de su administración por vía oral, por vía intramuscular antes de los 20 minutos y por vía intravenosa entre 1 a 3 minutos. La mayoría de los efectos adversos asociados con las benzodiazepinas son debidos a sus efectos sobre el sistema nervioso central, incluyendo jaquecas, somnolencias, ataxia, mareos, confusión y depresión. Pero esos con el tiempo son síntomas que van atenuándose, aunque también se presentan otras reacciones adversas observadas con menor frecuencia, que son bradicardia, hipotensión, urticaria, visión borrosa, vómitos o disminución de la libido. Para esto hay que tener en cuenta que hay un medicamento que sirve de antídoto para las benzodiazepinas. Este es el flumazenil. Es un antagonista omega de benzodiazepina. Produce el bloqueo específico por inhibición competitiva de los efectos ejercidos en el sistema nervioso central por sustancias que actúan a través de receptores benzodiazepínicos. Ahora, para continuar, la toxicóloga de la clínica nos va a hablar acerca de la dependencia de las benzodiazepinas. Muy buenos días, mi nombre es Manuela, soy la toxicóloga de la clínica. Les voy a hablar de la dependencia de las benzodiazepinas. La dependencia se debe a que cuando se consumen las benzodiazepinas se puede seguir teniendo un efecto sutil en el cuerpo, porque estas no son metabolizadas completamente. Más si su consumo es diariamente, algunas benzodiazepinas se pueden eliminar por completo del cuerpo y de esta manera se genera una dependencia. Esto se evidencia cuando vemos a los pacientes generando síndromes de abstinencia. El síndrome de abstinencia es un cuadro clínico que puede constituir una verdadera emergencia. Se suele dar en pacientes que han sido tratados con benzodiazepinas en dosis normales. Este síndrome genera ansiedad, genera intolerancia a la luz, intolerancia a los ruidos fuertes, náuseas y sudoración. Y ya en casos más graves se pueden generar crisis de delirio. Otro aspecto súper importante es el efecto rebote, es decir, la reaparición de los síntomas, como son por ejemplo la ansiedad y el insomnio después de su consumo, que vuelven a aparecer estos pero mucho más fuertes. Las benzodiazepinas también aceleran la liberación de concentraciones de dopamina en el núcleo accumbens. Estas son regiones del cerebro que están relacionadas con las vías de recompensa y aprendizaje, es decir, estas sustancias que son tan adictivas actúan de forma similar a las recompensas naturales del cuerpo, como lo son el comer, tener relaciones sexuales y sociales. A mi lado derecho vemos la segregación de dopamina de las neuronas en concentraciones más bajas, pero con más tiempo de acción. A diferencia del lado izquierdo, vemos la acción de las benzodiazepinas, donde se ven concentraciones más altas a nivel de las redes neuronales de la dopamina, pero con un tiempo de acción más corto, lo que hace que se genere la dependencia. También se ve que las benzodiazepinas tienen una gran relación con el alcohol, siendo el alcohol un factor externo que ejerce también una influencia sobre el abuso de las benzodiazepinas debido a que potencia su efecto farmacológico. Se ha reportado más o menos entre el 15 y el 20% de los pacientes alcohólicos en tratamiento con abuso de estos fármacos, ya que las utilizan de manera autónoma o se automedican con el fin de bajar como la ansiedad que les genera el mismo alcohol o la abstinencia. Y así también potencializan
el efecto que les ocasiona el alcohol. Eso puede llegar a generar grandes intoxicaciones, ya que ambos son depresores del sistema nervioso central. Bueno, y ya para concluir, nuestra función como enfermeros es educar a las personas sobre los efectos positivos y negativos que pueden tener un mal uso del medicamento, observar qué personas necesitan la prescripción de este medicamento o que ya lo consuman y ser fuente de investigación para analizar el uso correcto del mismo. Conociendo su capacidad que tiene de dependencia en el cuerpo, deberá controlarse de una manera eficaz y oportuna. También es importante fomentar un estilo de vida saludable y para ello se necesita una adecuada promoción de la salud y prevención de problemas desde los profesionales, apoyándose siempre en el autocuidado. Por tanto, para prevenir los problemas que nos llevan a la necesidad del consumo de este tipo de fármacos, debemos tener en cuenta los factores de riesgos que producen ese malestar. La educación para la salud se centrará además en identificar aquellos factores que aumentan nuestros niveles de ansiedad, en medidas de control de la misma, como pueden ser las técnicas de relajación, ejercicio físico o evitar excitantes. Y ante la sospecha de un posible abuso, el primer paso será establecer un contacto terapéutico. Esta es una campaña de la Clínica de Rehabilitación Esperanza de Vida por parte del grupo interdisciplinar con el fin de fomentar el uso racional de las benzodiazepinas. Muchas gracias.